Hola chicos y chicos, soy Daniela, vuestra profe en cuarentena, y vamos a estudiar el tema 5 de teoría. Los dos temas que nos quedan son bastante cortitos y tratan el bloque de detección y resolución de incidencias dentro de una red. Es decir, ya sabemos todos los componentes que hay, ya sabemos cómo montar nuestra red. Bueno, pues ahora cómo prevenimos que haya problemas en la red y que no se pueda producir esa comunicación que es el objetivo de montar esa red. Primero de todo, para resolver los problemas, pues tenemos que tener en cuenta que no es una tarea fácil, ¿vale? Lleva su tiempo, seguramente lo habéis experimentado en casa, que a veces los problemas se solucionan rápidamente y otras, pues todo lo que tiene que ver con informática a veces lleva su tiempo y probar muchas cosas, ¿vale? Para poder llevar a cabo esta resolución de problemas que nos podemos encontrar dentro de una red, pues primero de todo necesitamos tener una buena formación, saber qué nos podemos llegar a encontrar. Después, seguir unos métodos, una metodología para poder llegar a la solución de este problema. Primero encontrar el problema y después solucionarlo. Y sobre todo, experiencia. ¿Vale? Evidentemente no es lo mismo una persona que acaba de empezar a trabajar en un sitio y tiene que acostumbrarse a cómo funciona todo ahí y encontrar esos problemas y solucionarlos que una persona que lleva 20 años trabajando en el mismo sitio. ¿Vale? Entonces la experiencia nos dará esta facilidad a la hora de resolver los problemas. Para poder solucionar estos problemas, pues tenemos dos cosas, las metodologías y los procedimientos a seguir y las herramientas que nos van a ayudar a resolver los problemas que nos encontremos. Los procedimientos sistemáticos para verificar y para probar las redes, ¿vale? Su objetivo es supervisar una red, es decir, controlar qué es lo que está pasando en la red y después diagnosticar, o sea, encontrar cuáles son esos posibles problemas que nos podemos encontrar, ¿vale? Primero de todo tenemos que saber cómo ha sido diseñada la red, tenemos que saber el diseño que tiene la red al completo, qué dispositivos forman parte de esa red, todos los dispositivos que estén conectados, ¿vale? Todas las interfaces que estén funcionando dentro de esa red y cuál es el funcionamiento en condiciones normales, ¿vale? Tiene que haber un buen registro de cómo debería funcionar eso en condiciones normales y así podremos compararlo con la situación que nos encontremos para saber realmente dónde está el problema, ¿vale? Toda esta información es lo que se conoce como línea base, es decir, tenemos que tener todo esto bien claro cuando nos vamos a enfrentar a encontrar un problema y solucionar un problema dentro de una red. Por eso, como siempre os he dicho, es recomendable que tengamos bien apuntadas toda la información de la que disponemos sobre la red, ¿vale? Primero de todo, diagrama de la topología. El diagrama de la topología era el formato, la topología en anillo, en bus, en árbol, lo que sea, de nuestra red. Es decir, cuáles son los dispositivos principales, qué cuelga de cada dispositivo. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque si no nos llega información a un ordenador en concreto, puede ser que el problema sea de ese propio ordenador o que en un tramo de nuestra topología esté fallando todo, ¿vale? Y solo hemos detectado el problema en un ordenador, pero realmente está afectando a toda una rama de nuestra red. Entonces, si tenemos clara la topología, podremos saber desde dónde viene el problema. Después, tenemos que saber muy bien cómo están configurados todos los dispositivos de red, tanto los routers como los switch y en caso de que tengamos algún hub, pues también los hub, ¿vale? Pero sabéis que hoy en día normalmente switch y router es lo que utilizamos. Tenemos que saber cómo están configurados, ¿vale? Tiene que haber un registro de cómo están configurados. Ya hemos visto con el Packet Tracer que dentro de las configuraciones, por ejemplo, se le pueden poner contraseñas. Imagínate tú que no tienes las contraseñas bien guardadas, no puedes ya ni acceder a esos dispositivos. Y después también saber bien cuáles son los equipos finales que tenemos, es decir, servidores, ordenadores, dispositivos móviles, portátiles, impresoras, todos esos dispositivos que tenemos conectados y las especificaciones de esos dispositivos, ¿vale? Saber bien identificarlos y saber cómo funcionan cada uno de ellos. Sabéis que no es lo mismo tener una configuración en red en un dispositivo, en un ordenador que trabaje con Linux, que trabaje con Windows, que trabaje con un sistema operativo que sea un Mac, ¿vale? Un iOS. Entonces tenemos que saber muy bien qué tenemos conectado y cómo funciona ese dispositivo dentro de nuestra red. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenéis una red montada, tenemos 3 routers, ¿vale? Hay como el router 2 que conecta el 1 y el 3, fijaros que el 1 y el 3 no están conectados, cada uno de estos routers tiene su switch que cuelgan de ellos y de aquí colgarían todos los dispositivos finales
dentro de la red y después el router 2 pues se conecta al ISP, que es el internet, ¿vale? Es decir, lo que sería la compañía de internet que nos está proporcionando el acceso a la red externa, a la WAN, ¿vale? Y después tiene también un servidor interno dentro de nuestra red local, un servidor web y FTP, como podríamos tener en una empresa, y después también tenemos que poder conectarnos a un servidor web externo, ¿vale? Esta sería una estructura bastante simplificada de lo que podría ser la red la red local de una empresa, ¿vale? Evidentemente aquí no tendremos un dispositivo en cada switch, lo normal es tener unos cuantos, eso ya lo habéis visto en el cole. Vale, entonces para la configuración de los dispositivos de red, los datos que tendríamos que facilitar, es decir, dispositivos de red, hablamos de switch, router y si tenemos algún hub, el hub, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber? Bueno, pues tenemos que tener claro quién es el fabricante y quién es el modelo de cada dispositivo, sobre todo para saber si las actualizaciones están al día, encontrar los manuales si los necesitamos de cada dispositivo, la versión del sistema operativo, nombre o identificador de ese dispositivo dentro de nuestra red, direccionamiento físico y lógico, ¿vale? Es decir, físico la MAC que tiene y lógico si tiene su IP, ¿vale? Por ejemplo, los routers sabemos que deben tener una IP asignada, entonces deberíamos conocer qué IP le hemos asignado a cada router por cada una de sus interfaces. Después, los tipos de puertos de conexión, cómo se está conectando, qué dispositivos tiene conectado cada uno de los dispositivos de red, a un router, qué es lo que está enchufado en ese router, a un switch, qué dispositivos están conectados en ese switch y evidentemente dónde se ubica cada uno de esos dispositivos dentro de toda nuestra red, no solo a nivel de topología, sino también a nivel físico. ¿Vale? Es decir, en el mundo real, ¿en dónde está puesto? ¿Está en el aula de primero A, en el aula de primero B? ¿En dónde está ese dispositivo de red del que estamos hablando? De los dispositivos finales, es decir, ordenadores, portátiles, impresoras, servidores, todo esto, ¿qué tenemos que conocer? Pues el identificador de cada uno de esos dispositivos dentro de la red. Si os acordáis, todos vuestros ordenadores de clase tienen una etiqueta que es su identificación dentro de la red del centro. Qué sistema operativo trabaja cada uno, qué dirección IP se le ha asignado a cada uno, si es una IP estática o si está puesta de forma con un DHCP, una IP dinámica, pues también tenemos que especificarlo. Aplicaciones y servicios que utiliza dentro de la red, ¿vale? Por ejemplo, DNS, HTTP, voz IP, es decir, comunicarnos por teléfono a través de la red, ¿vale? Y después, dónde está ubicado, evidentemente, cada uno de estos dispositivos. ¿Vale? Aquí tendríais como un resumen de lo que podría ser una tabla de la documentación de equipos finales. Después tenemos que monitorizar esta red, es decir, tenemos que ver cómo se comporta esta red. ¿Vale? ¿Qué cosas podemos mirar aquí? Bueno, pues podemos mirar el ancho de banda que tenemos ocupada, ¿vale? El tipo de tránsito que circula dentro de nuestra red, qué servicios son los que más se utilizan, ¿vale? Si tenemos un servidor al que todo el mundo accede y necesitamos que sea fluida ese acceso, pues tenemos que saberlo, ¿vale? Porque quizá podemos disponer más ancho de banda por esa zona para que se pueda acceder más fácilmente y no se produzca ahí como un atasco de información, ¿vale? Y después los usuarios que consumen más recursos. Evidentemente no es lo mismo lo que pueda consumir, yo que sé, el jefe de departamento de informática que quizá el último de la fila del departamento de informática, porque puede que sus responsabilidades sean menores y por lo tanto tiene menos trabajo y consume menos recursos o accede a menos sitios. Entonces tenemos que saber qué necesita cada usuario para poder adecuar la red a sus necesidades y que pueda trabajar de forma fluida. Para verificar la conectividad, lo primero de todo es tener claro las capas en las que estamos, ¿vale? Aquí tenéis como un breve resumen. En la capa física tenemos los switch y los hubs, en la capa de enlace los switch, en la de red los routers, es decir, tenemos que tener bien claro dónde trabaja cada cosa. En la capa de transporte vimos que estaban los cortafuegos, trabajan en este nivel, y después en las capas superiores
tenemos los dispositivos finales, ¿vale? Aquí ordenador servidor, impresora, portátiles, teléfonos de voz IP, ¿vale? Todo esto. Por eso era tan importante empezar el curso estudiando estas capas, ¿vale? Tenemos que saber dónde funciona cada una de estas cosas, ¿vale? A la hora de buscar estos problemas de conectividad, si sabemos en qué capa tenemos el fallo, podremos adecuar más la solución a la situación que nos hemos encontrado. ¿Qué podemos encontrar o qué podemos revisar en cada una de estas capas? Bueno, pues estamos en la capa física. Como la capa física son los cables básicamente, pues vigilar que a nivel de cables y de puertos de acceso, los puertos Ethernet, por ejemplo, esté funcionando todo bien. ¿Vale? En la capa de enlace, pues probar de separar el tráfico en los diferentes VLANs, es decir, si tenemos dentro de un mismo switch diferentes VLANs, es decir, como diferentes separaciones de los dispositivos finales, pues ver si hay un problema en todos los dispositivos a la hora de conectarse a nuestra red o quizás solo en la configuración de una de las VLANs y está allí el problema y así lo podemos como acotar un poco más. A nivel de la capa de red, bueno, pues las direcciones IP que estén bien asignadas, que las tablas de enrutamiento estén bien hechas o no haya fallos, que si había un camino que se había hecho de forma estática o una IP que se había asignado de forma estática, bueno, pues que siga funcionando eso que hemos asignado. Después en la capa de transporte hay aplicaciones o servicios que podrían fallar, pues estudiarlos a ese nivel. Por ejemplo, si el cortafuegos está cortando todo el tránsito hacia nuestro dispositivo, pues entonces no nos llegará la información, ¿vale? Tenemos que configurar el cortafuegos para que permita el acceso que nosotros queramos. Es decir, si el ordenador de al lado me está haciendo un ping, lo hemos visto en clase, cuando se hacía un ping compañero, el cortafuegos de Windows cortaba ese ping y no llegaba. Entonces tuvimos que cambiar la configuración del cortafuegos para poder aceptar los pings de un dispositivo de nuestra propia red. Es decir, se suponía que no es un dispositivo de confianza y aún así no dejábamos que entrase. Bueno, pues esto a nivel de trabajo, imaginaos que en lugar de haceros un simple ping, os están enviando información que necesitáis recibir. No podemos tener el cortafuegos ahí bloqueando cosas que no debería bloquear. ¿Vale? Entonces todo esto se haría en la configuración a nivel de la capa de transporte. ¿Qué herramientas disponemos para realizar estos diagnósticos de incidencia? Bueno, pues ya algunas las conocemos, por no decir casi todas. Por ejemplo, el ifconfig de Linux o el IP de Linux y el comando ipconfig. ¿Vale? Sabemos que desde aquí podemos ver y configurar las interfaces de red de nuestro dispositivo. El ping es nuestro super amigo para saber si podemos comunicarnos con otro dispositivo. Si le llega nuestro ping, quiere decir que le podemos enviar cosas. ¿Vale? Y además sabemos que nos pueden enviar ellos a nosotros porque nos devuelven ese ping, como que nos confirman que lo han recibido. Después, Telnet y SSH, ¿vale? Esto es para acceder de forma remota a los dispositivos, es decir, por ejemplo, yo si lo tengo activado en un ordenador del centro, yo desde mi casa podría conectarme a ese ordenador y poder trabajar con él a distancia. Pues estos serían protocolos que nos ayudarían a esto. Después tenemos el ARP, que también lo conocemos, que nos traduce las direcciones IPs en una dirección MAC, las rutas, ¿vale? Las tablas de encaminamiento, de enrutamiento, el traceroute o el tracer en Windows, ¿vale? Que nos muestra el camino por el que va pasando nuestros paquetes hasta llegar a destino. Estas son herramientas que ya hemos utilizado y ya hemos probado en las diferentes prácticas. El NSLookup, que trabaja a nivel de servidor DNS. Este lo veréis sobre todo el año que viene en la asignatura de servicios en red. Utilizaréis este comando para ver que realmente los servidores DNS saben traducir una IP en concreto o un nombre de dominio, saben darte la IP a la que pertenece. El Nmap, ¿vale? Que analiza los puertos y servicios que tiene operativo un equipo, es decir, cuáles son los puertos que están habilitados para trabajar y cuáles son los que están cerrados. El Netstat, que ya lo hemos visto, que nos proporciona como una información de cómo está el estado de la red, ¿vale? Con todos los comandos extra que le podemos poner, las especificaciones que podemos utilizar dentro del comando.
Y después de este programa aquí, el tcpdump, ¿vale? Bueno, es comando más que programa, que lo que hace es capturar los paquetes de datos según unos parámetros en concretos. Sabemos que podemos ver todos los paquetes que se han enviado a través de nuestra red. Bueno, pues con este comando podemos especificar qué paquetes en concreto son los que queremos utilizar o los que queremos analizar, ¿vale? Porque sabéis que a nivel de red, sobre todo si nos vamos a conectar a internet, el movimiento de paquetes es muy grande y llegar a analizarlo todo a la vez es muy complicado porque hay mucho movimiento. Entonces con esto podemos especificar qué paquetes son los que queremos estudiar para saber precisamente desde dónde a dónde está el problema que tenemos. También tenemos herramientas para diagnosticar las incidencias que nos podamos encontrar, ¿vale? Y lo que hacen es estudiar o analizar los componentes de nuestra red, ¿vale? Por ejemplo, los módulos de análisis de red, que son tarjetas que se pueden instalar en los equipos de nuestra red, y lo que hacen es estudiar cómo va el tránsito dentro de la red, ¿vale? Y hace como estadísticas e informes para que luego el que se encargue de gestionar esa red, por ejemplo, el de TIC del centro, que sería su trabajo también analizar el estado de la red interna del centro, pues que pueda ver cómo está funcionando la red a través de ese dispositivo en concreto donde está guardado esta tarjeta, ¿vale? Este elemento extra que se le ha puesto, ¿vale? De esta forma puede comprobar si ha habido problemas o no dentro de ese tramo de la red. Después tenemos los multímetros digitales, ¿vale? Que aquí lo que hacen es comprobar el voltaje, la corriente y la resistencia de la red. Este quizá lo habéis utilizado en montaje, sobre todo cuando miráis las fuentes de alimentación y todo esto. Seguramente habéis utilizado o este mismo o algo por el estilo, ¿vale? Que evidentemente si el voltaje o la corriente que nos llega a los dispositivos no es la correcta, pues el dispositivo no podrá realizar su trabajo así como toca. Después tenemos los comprobadores de cables. Este no es el modelo que utilizamos nosotros en clase, pero sí que hemos utilizado uno cuando hicimos los cables de par trenzado. Conectábamos con un dispositivo y era el que os daba el tick, el check de que os funcionaba bien el cable o no, y ese era el que decía la nota que sacaba, y si lo habíais hecho bien o teníais que volver a repetir el cable, ¿vale? Pues evidentemente ese era para cables de par trenzado, pero para todos los diferentes tipos de cable pues hay su comprobador específico. Y resumiendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer a la hora de solucionar un problema que nos hemos encontrado en la red? Pues primero de todo, reunir la información sobre los síntomas del problema, es decir, qué es lo que está fallando, qué es lo que yo veo que no está funcionando. Aislar el problema buscando de dónde viene o de dónde puede venir esa situación que me está, esos síntomas que yo he visto. Intentar corregir el problema, ¿vale? Y una vez que yo he probado una solución, por ejemplo, he enchufado el cable, he cambiado de cable, a ver si era el cable que no me daba el acceso a internet, pues vengo aquí y compruebo si realmente se ha solucionado el problema, ¿vale? Si una vez que he hecho yo esta posible solución sigue habiendo problemas, vuelvo a detectar errores, pues vuelvo a empezar otra vez. Ahora, sigue fallando lo mismo, me ha cambiado el problema que tenía, han aparecido problemas nuevos, ¿vale? Aíslo el problema, intento corregir y vuelvo a comprobar. ¿Vale? Una vez que ya no se detecte ningún problema, pues el problema estará solucionado. Pero sí que es importante empezar primero reuniendo la información, sacando toda la información posible de qué es lo que está fallando, después intentar averiguar de dónde viene y después hacer la prueba, ¿vale? ¿Qué prueba hago? Bueno, pues en función de lo que me he encontrado, pues voy mirando qué es lo que me conviene. Ya hemos visto que habría que hacer un análisis a nivel de capas, ¿vale? Para saber exactamente dónde podría venir el problema. Bueno, pues como siempre aquí tenéis la bibliografía de donde he sacado la información para este tema y nos vemos en el próximo vídeo.